que circulan por ahí como si lo quieres, ocurrirá, querer es poder, la ley de la atracción, vibrar alto, si lo sueñas lo tendrás, el universo conspirará a tu favor, etcétera. Esas cuestiones que circulan por allí. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Son tonterías? ¿Tienen algún sentido? ¿De dónde viene eso? ¿Proviene de la psicología? ¿No proviene de la psicología? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Es una estafa? En fin, vamos a conversar un poco basándonos en el video que anteriormente viste y evidentemente te lo voy a comentar desde la psicología. Aquí tomé varias notas. En mi opinión, sí, son bla bla, son tonterías, son cuestiones de ciertas corrientes que circulan por allí, sobre todo traslados mecánicos que se hacen de algunos conceptos o descubrimientos de la física como ciencia aplicable solamente al mundo material, es trasladado entonces al mundo social, al mundo de las personas y se cuela como elemento motivacional. Ya te voy a explicar qué cosa es la motivación desde la psicología. Entonces, mi postura, y creo que la postura de la psicología es que esto no es científico, esto no tiene ningún asidero científico y son utilizaciones inadecuadas, incorrectas, que se hacen, o reduccionismo incluso, que significa pues desconocer todo el contexto, todo el conjunto complejo de elementos que inciden en una situación o resultado y quedarse solamente con un pequeño elemento de eso. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Este tipo de decires desconocen el complejo contexto material, social, etcétera, que rodea a las personas y que incide en los resultados que las personas obtienen. No es solamente la voluntad de la persona, el deseo de la persona, la motivación de la persona, sino que hay distintos elementos fuera de control incluso de la persona que pueden incidir en los resultados. Es decir, el problema con este tipo de posturas es que coloca solamente en la voluntad de la persona el resultado, como si no hubiese otros factores, inclusive fuera del control de la persona, que van a tener allí un impacto. Entonces, ese será un problema. El otro es que deja a la persona con una responsabilidad total y exclusiva ante los resultados que puede obtener, desconociendo, como ya dije, que hay un conjunto de elementos sobre los cuales la persona no tiene control y que van a influir en ese resultado. La consecuencia es que entonces la persona se siente frustrada cuando no lo consigue, se siente culpable, se siente responsable de no haberlo logrado y seguramente la persona, el coach, que le ha vendido esas ideas, le va a decir, bueno, es tu culpa, no lo deseaste lo suficiente. Y no, el problema está en que se ha dejado de lado un conjunto de factores micro y macro, sobre todo macros, que van a tener un impacto importante en la consecución o en el impedimento de esas metas. Ahora, aquí esto habría que mirarlo así un poco, ¿no? Solamente para ejemplificar, voy a utilizar este lapicero acá, este lápiz acá para lo siguiente. Usualmente hay una discusión, inclusive en el mundo de la política, que sus grandes extremos serían la postura de izquierda y la postura de derecha. La postura de izquierda, por lo general, coloca una altísima responsabilidad en la estructura social, diciendo que esta es opresora sobre los individuos y que hay que modificar esa estructura social para que los individuos tengan mayor libertad e igualdad. Mientras que la política o la postura ideológica de derecha dice que los individuos tienen un enorme potencial y que la estructura social no debe influir en ellos ni limitar pues sus capacidades. Fíjense que son dos posturas muy contrarias. Una pone el acento en la sociedad como responsable que oprime a los individuos y la política de derecha pone el acento o dice pues que el individuo solo tiene esa capacidad. Entonces, ambas cosas son extremas y seguramente la respuesta no es ninguna de las dos cosas tomadas como extremos, no es lo que quiero decir, ¿no? Habrá matices acá. Ahora, no dejo con esto de decir que evidentemente en una persona existe una responsabilidad. La psicología tiene quizá dos conceptos como para lidiar con esto. El concepto de actitud y el concepto de motivación. Una actitud podemos resumirla como la postura en cuanto a lo que piensa, lo que siente y cómo se comporta una persona respecto a algo o a alguien. Es decir, vamos a suponer la postura que tiene alguien respecto a trabajar. No me gusta trabajar. Pienso que el trabajo es para tontos. Pienso que el trabajo es de esclavos. Pienso que el trabajo es una pérdida de tiempo. No tengo un sentimiento agradable hacia trabajar. Y evidentemente soy holgazán, no trabajo. Allí podemos ver cómo la actitud que estoy manifestando tiene un impacto en que no quiero trabajar, evito trabajar porque pienso mal de trabajar y no me siento bien trabajando. Evidentemente, visto así, pareciera algo estrictamente de la responsabilidad personal, pero también habría que mirar las condiciones laborales en que esa persona está, las condiciones políticas, sociales, económicas, la educación que ha recibido, etcétera, un conjunto de cosas importantes que pudieran estar detrás de esta actitud. Vamos ahora con el concepto de motivación. La motivación es un concepto psicológico que nos dice que es un proceso psicológico bastante complejo que permite que una persona inicie, focalice y sostenga o direccione sus comportamientos dirigidos hacia una meta. Fíjense que tiene tres elementos: para iniciar, para sostener o mantener
y para focalizar o mantener una dirección determinada. Entonces la motivación como concepto nos puede ayudar a entender un poco. Hay personas que les cuesta inclusive iniciar sus acciones hacia una meta. Hay personas cuya dificultad está en enfocarse, se dispersan con facilidad. Hay personas cuyo problema es sostener ese comportamiento hacia una meta. Habrá personas en quienes esto se complejiza, es más de una causa. Ahora, esto no quiere decir que no hay un conjunto de elementos contextuales, sociales, materiales, educativos, de salud, etcétera, que van a incidir en ese grado de motivación. Por lo tanto, esto no es conveniente mirarlo solo desde un extremo individuo-sociedad. Es mucho más complejo que eso. Y volviendo al punto inicial, este tipo de frases motivacionales, como las que nombré al inicio, acá las tengo anotadas algunas: la ley de la atracción, vibrar alto, pensar positivo, querer es poder, si lo sueñas lo tendrás, el universo conspirará a tu favor, son placebos. Realmente son frases muy motivadoras, muy bonitas, pero no tienen asidero en la realidad. Primero porque provienen de un traslado, en algunas ocasiones, mecánico, acrítico, de descubrimientos de la física, por lo menos esto de la vibración. Es trasladado al mundo de las personas y no es correcto hacer eso. Y segundo, pues causa mucho problema porque al poner la responsabilidad solo en el individuo y desconocer la influencia e importancia de todo el contexto que le rodea, pues la persona lo más probable es que no consigue sus metas y se frustra y se echa la culpa, una culpa que no diré que no tenga alguna responsabilidad, pero no es justo cuando se evalúa un fenómeno quedarse con solamente una parte de su ocurrencia y desconocer todo lo demás. Eso se llama reduccionismo. Cuando analicemos un fenómeno debemos considerarlo en conjunto, en contexto, ver todas sus partes para analizar y para hacer el proceso contrario, que es sintetizar. Entonces debemos cuidarnos de no caer en estos simplismos, en estos reduccionismos, que por un lado pueden colocar toda la responsabilidad en la estructura social en un extremo, muy común de las políticas de izquierda, o colocarlo en el sujeto, en el individuo, muy común de las políticas de derecha. Posiblemente, como ya dije, la verdad no esté en ninguno de los dos extremos, sino que sea una combinación, según el caso, de una u otra cosa, o de ambas cosas, ¿no? Entonces vamos a cuidarnos de no dejarnos arrastrar por estos decires sin ningún fundamento, y hay que decirlo, muchas veces algunas personas malintencionadamente se aprovechan de estos insumos pseudo psicológicos, que realmente no lo son, para mercantilizar formaciones, cursos, talleres, etcétera, y sacan tu dinero, se aprovechan de tu buena fe y no te están entregando nada. Podemos decir entonces que te están estafando, porque te están vendiendo pseudociencia, pseudopsicología, frasecitas que no te van a llevar a ninguna parte y que no están basadas en nada, sino que son vendedores de humo. Así que cuídate de no caer en esto, y podemos estudiar, como ya dije, conceptos y procesos fundamentados en la psicología, como la motivación, como las actitudes. También podemos estudiar la psicología social, que nos enseña a mirar la estructura social. Es decir, podemos inclusive formarnos críticamente en el pensamiento político, en el pensamiento económico. Eso es bueno, porque nos abre los horizontes. Pero cuidado en ser víctimas de personas inescrupulosas que nos venden estas falsas ideas. Espero que esto sirva. Soy Pedro Bastidas. Comparte este material con quien tú creas que pueda serle útil. Chao.